Hola, sean bienvenidos a Dark. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte. Si tienes un relato oscuro, envíalo al correo en la descripción. Hoy escucharás 3 historias reales. El eco del pabellón 9 no estaba solo en el hospital de la colina y la última planta del sanatorio de montaña. Los hospitales abandonados nunca están realmente vacíos. Relato 1. El eco del pabellón 9. Hola Dark, mi nombre es Miguel Roldán, tengo 62 años y vivo en Zaragoza, en la comunidad de Aragón. Antes de comenzar, quiero agradecerte por este espacio donde muchos han podido sacar a la luz lo que otros llamarían locura. Hoy soy yo quien necesita contar lo que viví. Algo que me marcó para siempre. Durante años trabajé como personal de mantenimiento en el antiguo hospital psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar, a las afueras de la ciudad. Y en ese lugar vi algo que cambió mi vida de forma irreversible. No se lo conté a nadie durante décadas. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni siquiera a mí mismo en voz alta. Pero ha llegado el momento. Al final de este relato, te diré exactamente qué fue lo que vi. Aquel hospital no era como los demás. Sus pasillos eran estrechos. Sus paredes transpiraban un silencio denso, pegajoso. Se decía que antes de convertirse en psiquiátrico, había sido un convento, y más atrás en el tiempo, una prisión militar. Las estructuras eran antiguas, con muros gruesos y ventanas angostas como ojos que no quieren ver. El pabellón más antiguo, el número 9, estaba apartado del resto, detrás de un jardín seco y cercado por un muro de ladrillos desgastados. Durante mucho tiempo, ese pabellón permaneció clausurado. Nadie hablaba de él, ni los médicos, ni las enfermeras, ni siquiera los pacientes más perturbados. Era como si el pabellón 9 no existiera. Hasta que un día, a finales de 1996, me pidieron revisarlo. La dirección había ordenado una evaluación general del sistema eléctrico antes de decidir si reactivaban esa ala del hospital. Me entregaron un manojo de llaves, una linterna y un plano viejo que apenas se entendía. No me sentía cómodo. Ese lugar me inquietaba desde siempre, aunque nunca había puesto un pie en él. Algo en sus ventanas tapiadas y en su olor, que se colaba hasta el edificio principal, me ponía los pelos de punta. Aquel día, al entrar por primera vez al pabellón 9, sentí que el tiempo se detenía. La puerta principal, de hierro forjado, cedió con un chirrido largo y agudo, como si se quejara de ser abierta. Un olor a humedad, madera podrida y algo más, algo ácido, como lejía mezclada con sangre seca, me golpeó en la cara. El pasillo estaba completamente oscuro, y solo la linterna me guiaba. A cada paso, el suelo crujía bajo mis botas. Las habitaciones a ambos lados tenían puertas entreabiertas, como si alguien hubiese pasado corriendo por allí, abriéndolas todas en su desesperación. No entré a ninguna. Me enfoqué en encontrar la caja de electricidad, que, según el plano, debía estar al fondo, cerca de la sala de terapia grupal. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, literalmente, como si algo absorbiera el calor a mi alrededor. Pero no hacía viento, y todos los ventanales estaban sellados desde hacía años. Al llegar a la caja eléctrica, noté que alguien la había manipulado antes. Era extraño, porque nadie había sido asignado a esa zona en al menos una década. Había marcas recientes en los tornillos, y una de las tapas laterales colgaba de forma irregular, como si alguien la hubiese intentado cerrar a toda prisa. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un susurro. Claro, cercano. Me quedé completamente quieto. El sonido no venía de un punto fijo. Parecía flotar alrededor de mí. Pensé que tal vez se trataba del eco de mi propia respiración, pero no. No era eso. Las palabras eran inteligibles. No debiste volver. Me giré en seco. Nada. Solo el pasillo, oscuro y vacío. Decidí regresar. Cerré la caja, di media vuelta y avancé rápido, sin correr, sin mirar a los lados. Pero algo en mí, una fuerza invisible, me empujó a mirar por la rendija de una de las puertas. Y lo hice. No sé por qué. Era una habitación pequeña, con una silla metálica en el centro. En las paredes, dibujos. Cientos de dibujos infantiles clavados con tachuelas oxidadas. Todos eran iguales. Una figura negra, alargada,
con brazos que llegaban al suelo y una cabeza redonda sin rostro. En todos los papeles, sin excepción, me alejé de la puerta, el corazón latiendo como un tambor, y me dirigí hacia la salida. Ya podía ver la luz filtrarse por las grietas de la puerta principal cuando, sin previo aviso, todas las puertas del pasillo se cerraron al mismo tiempo. Todas. El estruendo fue ensordecedor. Me lancé hacia la puerta, la abrí con torpeza y salí al exterior. El aire libre me golpeó como una ola de vida. Corrí sin mirar atrás. No volví a entrar, no hasta muchos años después. Y ese día, vi lo que nadie debería ver. Después de aquel día, juro que no hablé con nadie de lo que ocurrió. No conté lo de las puertas, ni de los susurros, ni de los dibujos. Me dije a mí mismo que era el estrés, que mi mente me había jugado una mala pasada, que quizá algún drogadicto se había colado allí. Necesitaba creerlo, pero dentro de mí sabía que no era así. En 1998, el hospital cerró definitivamente. Las instalaciones quedaron abandonadas, selladas por la administración, y el pabellón 9, junto con el resto, quedó sumido en el olvido. Yo encontré trabajo en otro sitio. Vida nueva, rutina nueva, familia. Pensé que era cuestión de tiempo que el recuerdo se desvaneciera, pero no. En las noches, mientras intentaba dormir, revivía el sonido de esas puertas cerrándose al unísono. El eco de esa voz que susurraba, no debiste volver. Los dibujos clavados en las paredes. Todos los días, como un disco rayado. Algo me decía que ese lugar no había terminado conmigo. Pasaron los años, hasta que en 2015, una conversación casual con mi sobrino Marcos removió todo lo que creía enterrado. Estábamos en casa, tomando café. Él, estudiante de arquitectura, me hablaba con emoción de sus proyectos, de los edificios antiguos que investigaba para sus prácticas. Y entonces lo dijo. Tío, ¿sabes que aquí, cerca de Zaragoza, hay un hospital abandonado que antes era un psiquiátrico? Dicen que pasan cosas raras. Unos colegas y yo vamos a explorarlo el sábado. Queremos documentar los pabellones antes de que lo derriben. Tuve que fingir una sonrisa, pero sentí como si una mano helada me apretara el pecho. Le pregunté si sabía el nombre. No recuerdo bien, dijo encogiéndose de hombros. Pero tiene varios bloques, y uno se llama Pabellón 9. Ese es el más jodido. Mi mente se vació. Volví a ver esos dibujos. Esa silla, el pasillo oscuro, el frío que se te mete en los huesos. No vayas, le dije sin pensarlo. Marcos se rió. ¿Te da miedo, tío? Vamos preparados, no somos críos. Solo queremos fotos. Además, no creo en fantasmas. No pude convencerlo, pero esa misma noche tomé una decisión. Iba a volver. Iba a entrar una vez más, solo, antes que él. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mí necesitaba enfrentarlo. El domingo siguiente me levanté temprano. Agarré una linterna nueva, guantes, una mascarilla, por el polvo y una botella de agua. Llegué al hospital poco después del amanecer. Ya desde la entrada, el lugar parecía más ruinoso que en mis recuerdos. Matorrales cubrían los caminos, las ventanas estaban reventadas y grafitis satánicos adornaban las paredes externas. Había basura, botellas vacías, latas, señales de que no era el único que había estado allí. Avancé lentamente, reconociendo cada rincón del edificio principal, y al fondo lo vi, el muro del pabellón 9, con su portón herrumbroso, medio abierto, como una boca esperando tragarme. Me temblaron las piernas. Tuve que detenerme y respirar hondo. Me acerqué. El portón rechinó apenas lo empujé. Todo era igual, o peor. El mismo pasillo oscuro, aunque esta vez sin puertas abiertas. Todas estaban cerradas, absolutamente todas. Y eso me heló la sangre. Yo las había visto abiertas hacía años. ¿Quién las había cerrado? Avancé despacio, cada paso resonando como un tambor en medio del silencio. El aire tenía un olor más fuerte que antes. Lejía, humedad, óxido y algo podrido. No pude identificar de dónde venía. Mi linterna iluminaba los números de las habitaciones, pintados en negro sobre las puertas. Al llegar a la número 11, el mismo número de la habitación con los dibujos,
Me detuve, dudé, pero al final giré el picaporte. La puerta estaba abierta. No ofreció resistencia. El interior era tal como lo recordaba, pero ahora los dibujos estaban en el suelo, desordenados, arrugados y mojados, como si alguien los hubiese recogido del agua. En la pared, una única hoja permanecía clavada, con una tachuela oxidada. Un solo dibujo. No era una figura, no era una sombra. Era un rostro sin piel, con ojos hundidos y una boca cosida con hilo negro. Tenía algo escrito al pie. Miguel. Retrocedí. El suelo crujió bajo mis botas. Me giré para salir, y fue entonces cuando vi, al fondo del pasillo, una figura, alta, quietísima, sin rostro. Pero no era una ilusión. No era mi linterna jugando con sombras. Estaba ahí, mirándome sin ojos. Corrí, no pensé, no respiré, solo corrí. Tropecé con una camilla rota. Me raspé el brazo contra una pared, pero no paré. Crucé la puerta, salí al jardín seco, seguí corriendo hasta llegar a mi coche, y juré, una vez más, no volver jamás. Pero no era suficiente. Desde entonces, cada noche, esa figura aparece en mis sueños, y cada vez está más cerca. Durante semanas después de esa segunda visita, mi vida se convirtió en un desfile de sombras. Al principio eran solo sueños, pesadillas en las que me encontraba atrapado en el pabellón, corriendo por pasillos que se alargaban sin fin, mientras puertas se cerraban solas a mi alrededor. La figura sin rostro siempre aparecía al final, sin moverse, pero cada vez más cerca. Después llegaron los sonidos, ruidos en casa durante la madrugada, golpes secos en la pared, pasos en el pasillo, puertas que se cerraban solas. Mi esposa decía que debía ser la madera dilatándose o algún gato callejero en el tejado. Yo sabía que no era eso. Sabía que había traído algo conmigo. Lo más inquietante fue la voz. La misma voz que escuché dentro del pabellón, pero ahora en mi propia casa. Miguel. Era apenas un susurro, justo al borde de la conciencia. La primera vez la oí mientras me afeitaba. Pensé que era la radio de fondo, pero cuando me giré, no había nada encendido. Luego ocurrió en otras ocasiones, al abrir un armario, al apagar la luz del pasillo, al entrar al garaje. Siempre lo mismo, mi nombre, pronunciado con una lentitud escalofriante, como si viniera desde una garganta llena de agua. Traté de ignorarlo. Me repetía que era estrés, que estaba sugestionado. Pero las cosas fueron empeorando. Mi sobrino Marcos no fue al hospital aquel fin de semana, por suerte. Se fracturó el tobillo en una salida de campo y cancelaron la expedición. Le agradecí internamente a quien fuese que lo hubiese protegido de entrar a ese infierno. Pero entonces, semanas después, me escribió un mensaje por WhatsApp. Tío, mira lo que encontré en Reddit. Un tipo subió esto desde el pabellón 9. ¿Tú no trabajaste allí? Adjuntó una foto. Era una imagen nocturna, tomada desde la entrada del pabellón. La calidad era baja, pero se distinguía claramente la puerta abierta. Y algo más. Una silueta. La misma. Alta, delgada, sin rostro. Sentí cómo se me erizaba la piel. La silueta estaba justo en el umbral, mirando al que tomaba la foto. Pero lo más escalofriante fue que no había sido vista por el autor. En los comentarios, él solo hablaba de lo tétrico del lugar, del eco que se oía, de lo difícil que era respirar allí. Nadie mencionaba la figura. Solo yo la veía. Apagué el móvil y traté de mantener la calma, pero ya era tarde. Esa noche, mientras dormía, desperté sobresaltado con un chillido agudo, como metal raspando contra piedra. Abrí los ojos. Estaba en mi habitación, pero algo no iba bien. El aire estaba denso y el ambiente demasiado silencioso. Un silencio antinatural. Ni el tic-tac del reloj, ni el zumbido del refrigerador. Nada. Me senté en la cama y entonces la vi. La silueta, parada junto al armario. No se movía, no respiraba, pero estaba ahí. No pude gritar. La voz se me ahogó en la garganta. Cerré los ojos. Me cubrí con las sábanas como un niño, esperando despertar.
No recuerdo cómo ni cuándo volví a dormir. Pero al día siguiente, el armario estaba abierto y había marcas en el suelo, como si algo muy pesado se hubiese arrastrado hacia mi lado de la cama. A la semana siguiente, encontré algo aún peor. En el maletero de mi coche, escondida bajo una manta que no había usado en años, había una hoja amarillenta, un dibujo infantil, clavado con una tachuela oxidada. Era el mismo rostro cosido, el mismo que vi en la habitación 11, pero esta vez, bajo el dibujo, había otra palabra escrita con letra temblorosa. Pronto. No sabía qué hacer. Pensé en ir a la policía, en buscar ayuda psicológica, pero ¿qué iba a decir? ¿Que algo me había seguido desde un hospital abandonado y estaba dejando dibujos en mi coche? Me habrían encerrado en una celda acolchada. Entonces decidí enfrentarme a ello. Por tercera vez. El día que tomé esa decisión, todo se volvió más silencioso, como si la figura supiera que estaba dispuesto a regresar, como si esperara ese momento. Compré una cámara pequeña, de esas que se fijan al pecho, y programé el GPS del móvil para que quedara registro de mi recorrido. Me aseguré de no decirle nada a nadie, ni a mi familia, ni a Marcos, ni a mis compañeros de trabajo. Si algo salía mal, bueno, al menos alguien encontraría las pruebas. Volví al hospital en una mañana gris, cubierta por una niebla espesa. El cielo estaba encapotado, como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de pasar. Crucé los terrenos baldíos, empujé el portón oxidado y entré una vez más al pabellón 9. El silencio me recibió como un viejo amigo. Me adentré hasta la habitación 11. La puerta estaba abierta de par en par. En su interior, todo estaba en ruinas, pero había algo nuevo. Sobre la silla metálica había una carpeta de cuero rojo. Antigua, polvorienta. La abrí con cuidado. Dentro había documentos, fichas de pacientes, nombres, fechas, diagnósticos y fotografías. Pero en la última página encontré una imagen en blanco y negro, borrosa, de mala calidad, y me vi a mí. Yo, parado en el pasillo, con uniforme de mantenimiento, mirando a la cámara. Era una foto vieja, muy vieja, con fecha de 1984, años antes de que yo siquiera comenzara a trabajar allí. La fotografía me paralizó. Era imposible. Yo comencé a trabajar en el hospital en 1989 y esa imagen estaba fechada en julio de 1984. Aún así, no había duda. Era yo. Mismo rostro, mismo uniforme, incluso la misma cinta de herramientas que usaba en aquellos primeros años. ¿Cómo era posible? Revisé el reverso de la hoja con manos temblorosas. Solo había una palabra, escrita con tinta corrida y caligrafía antigua. Testigo. Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Sentí como si, de pronto, todas las piezas que no había comprendido durante años empezaran a encajar. No era una coincidencia. No era una pesadilla aislada. Yo había sido marcado por algo, por alguien, desde mucho antes de entrar a ese lugar. Guardé la carpeta en mi mochila y salí de la habitación, decidido a llegar al final. Ya no importaba el miedo. Quería entender qué era lo que habitaba ese pabellón y por qué me había elegido a mí. Avancé por los pasillos, que ahora parecían más largos. Las paredes respiraban humedad, y cada paso que daba generaba un eco que tardaba demasiado en apagarse, como si algo estuviera devolviéndome el sonido. Desde el otro lado, pasé por habitaciones selladas, otras abiertas de par en par, todas cargadas de un aire denso, casi sólido. En una de ellas, encontré restos de muñecas antiguas, ojos de vidrio rotos, brazos quemados. En otra, una camilla oxidada con correas de cuero aún intactas. Finalmente, llegué a la sala de terapia grupal. La puerta estaba cerrada. Tenía un símbolo extraño grabado en la madera, como un círculo con líneas cruzadas y una figura triangular en el centro. No recordaba haberlo visto antes. Aún así, empujé la puerta con fuerza. Dentro, todo estaba en penumbra. Las ventanas estaban selladas con láminas metálicas y el único haz de luz provenía de un agujero en el techo. La silla metálica seguía en el centro, pero ahora no estaba sola. Había otras 5 sillas más, formando un círculo. Todas apuntaban hacia la del medio. Me acerqué. En el suelo vi cenizas, muchas, y huesos pequeños, quizás de animales.
Quizás no. Al lado de la silla central había una grabadora antigua, de cinta, cubierta de polvo. Por impulso, la encendí. Al principio solo hubo estática, pero luego, una voz. Nombre del paciente: Miguel Roldán. Episodio número 5. Continúa manifestando conexiones temporales con eventos no ocurridos. Dice haber soñado con habitaciones que no conoce. Afirma haber sido testigo de su propia muerte. Apagué el aparato de inmediato. Estaba temblando. Esa voz era la del doctor Eladio Serret, un psiquiatra que, según los archivos que leí en la carpeta, desapareció en 1985 sin dejar rastro. Había sido jefe del pabellón por más de una década. ¿Estaba hablando de mí? Sentí un cambio en la atmósfera. Un crujido detrás de mí. Me giré. Una figura estaba parada en el umbral. No la silueta que había visto antes, no esa sombra. Esta vez era alguien más definido. Un hombre de bata blanca, rostro delgado, sin ojos pero con una cicatriz profunda en la mejilla izquierda. Sostenía una carpeta igual a la mía. Daba un paso lento, luego otro. No hacía ruido, solo avanzaba. Quise moverme pero no podía. Mis pies estaban clavados al suelo. El aire se volvió más pesado, más frío. Y entonces, en un instante, la figura desapareció. Se esfumó frente a mí. Caí de rodillas. Sudaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando logré ponerme de pie, noté que la grabadora seguía encendida, pero no emitía ruido. La cinta había terminado. Tomé mi mochila, salí de la sala y recorrí el pasillo hacia la salida. Pero algo había cambiado. Ya no reconocía el camino. Las habitaciones estaban en otro orden. El número 11 ya no estaba donde debía. El pasillo parecía curvarse sobre sí mismo. Intenté mantener la calma, retroceder sobre mis pasos, pero terminaba siempre en el mismo lugar, frente a una puerta metálica con un pequeño ventanuco. Desde dentro, alguien tocó el cristal, golpe seco. 2 veces. Retrocedí de golpe. Quise correr, pero la puerta se abrió sola, lentamente. Dentro, una luz amarilla pulsaba como si algo respirara desde el fondo de la sala. No entré, no esta vez. Me pegué a la pared y avancé hasta que por fin encontré una salida lateral abierta. Era una puerta de emergencia oxidada que daba hacia el antiguo patio interno. Crucé, salí al exterior y una vez más, corrí. Volví a casa sin decir una palabra. Me encerré en mi habitación. Revisé la grabación de la cámara que llevaba en el pecho, y lo más espeluznante fue lo que no vi. Nada. Todo estaba en silencio, sin voces, sin figuras, sin símbolos. La imagen mostraba solo pasillos vacíos, pero yo estuve allí, lo juro, y vi cosas que no puedo explicar. Durante los días siguientes, algo dentro de mí se quebró. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Sentía que la figura me observaba desde todos los rincones. Cada reflejo, cada sombra, cada silencio largo me parecía una advertencia. Pero lo que más me afectó fue la cinta. Después de revisar varias veces el video de la cámara sin encontrar nada extraño, me atreví a reproducir la grabadora que había traído conmigo desde la sala de terapia. Quería entender si al menos ese audio seguía igual, pero cuando la encendí, no escuché la voz del doctor, escuché la mía. Nombre del paciente: Miguel Roldán. Episodio número 6. Ya no distingue entre presente y pasado. Las manifestaciones han aumentado. La entidad no lo dejará marcharse, porque él la trajo consigo. Mi voz narrando como si estuviese tomando notas sobre mí mismo. Pero nunca dije eso. Jamás. Apagué el aparato con manos temblorosas. No sabía qué pensar. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O era esa cosa la que jugaba con mi mente? Decidí buscar información por mi cuenta. Contacté a un viejo compañero del hospital, Ramón García, que había trabajado en archivos. Le pedí que me ayudara a encontrar cualquier registro de pacientes o personal llamado Miguel Roldán antes de 1989. Me llamó 2 días después, confundido. Miguel, esto es rarísimo.
Encontré un expediente con tu nombre, pero es de 1983. Lo curioso es que no es de personal, es de paciente. No podía creerlo. ¿Estás seguro? ¿Podría ser otro Miguel Roldán? Mismo nombre, misma fecha de nacimiento. Incluso el domicilio coincide con el que tenías en tu ficha laboral. Me envió una copia escaneada. Era una ficha antigua, amarillenta, con mi foto. Solo que yo tenía unos 15 años. No recordaba haber estado jamás en ese hospital como paciente. Según el archivo, fui internado por alucinaciones recurrentes, insomnio severo y episodios de pérdida de memoria. Había una nota al margen, escrita a mano. El paciente describe una figura sin rostro desde los 8 años. Se me cayó el alma al suelo. ¿Era posible que todo esto comenzara cuando era un niño? ¿Y que lo hubiese olvidado? La ficha finalizaba con una orden de alta clínica, firmada por el doctor Eladio Serret, el mismo que supuestamente desapareció en 1985. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló hasta los huesos. Yo no fui al pabellón 9 por primera vez en 1996. Ya había estado allí, solo que algo me lo había arrebatado de la memoria. Las piezas encajaban. La figura no era una simple entidad maligna, era parte de mi historia, parte de mí. Esa noche soñé con la habitación 11. Estaba en medio del cuarto, rodeado de dibujos esparcidos por el suelo. En el centro, una niña, rubia, de unos 8 años, descalza. Sus ojos eran grises, tenía la cara pálida y sucia. Me miró con una expresión vacía y me dijo algo que me hizo despertar gritando: «No debiste dejarme allí, Miguel». Me senté empapado en sudor. Esa niña, no la conocía, pero su rostro me era extrañamente familiar. Durante toda la mañana siguiente, busqué entre viejas cajas de fotos de familia, hasta que encontré una imagen que me detuvo el corazón. Era yo, de niño, y a mi lado, la misma niña del sueño. En el reverso de la foto estaba escrito con letra temblorosa: Miguel y Clara, 1971. Clara, mi hermana. La había olvidado por completo. Pregunté a mi madre, ahora anciana y enferma, y tras un largo silencio, me confesó algo que jamás imaginé. Tu hermana murió en el hospital, pero eras tan pequeño, tenías pesadillas, ataques de pánico. El médico recomendó que la borráramos de tu memoria. Lo hicimos por ti. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Yo había tenido una hermana, Clara, y ambos fuimos ingresados al pabellón 9 cuando niños. Pero solo uno de los dos salió, y ahora ella me estaba llamando. No como una venganza, sino como alguien que fue abandonado en el lugar más oscuro imaginable. Un alma que no entendía por qué su hermano no regresó, por qué fue olvidada. Y lo peor, algo más se quedó con ella. Un ente que se alimentó de su dolor, de su rabia, de su soledad. Algo que creció en ese pabellón durante décadas, algo que me había marcado desde entonces. Volví a escuchar la grabación. Mi voz decía: el paciente afirma que su hermana está viva en los pasillos. Asegura escucharla llorar cada noche, pero cuando se despierta, siempre está solo. El eco del pabellón seguía llamándome, y esta vez sabía que no podía ignorarlo. Volví al pabellón 9 por última vez una madrugada de invierno. No llevé cámara, no llevé linterna. Esta vez no buscaba pruebas. No quería mostrarle al mundo lo que había visto. Lo que quería era recordar. La entrada al hospital seguía igual, pero el aire era más frío que nunca. La escarcha cubría los muros como una capa de cristal muerto. Atravesé el jardín seco y empujé el portón del pabellón. Las bisagras ya no chirriaban. Era como si el edificio me esperara, reconociendo cada paso que daba. Pasé junto a la habitación 11 sin detenerme. Ya no necesitaba verla. Avancé directo por el pasillo, guiado por una certeza que brotaba desde algún rincón profundo de mi memoria. Llegué a una puerta de metal que jamás había visto antes. No estaba en los planos, no la recordaba de ninguna de mis visitas, pero supe que era allí. La abrí. Un ascensor antiguo se abría ante mí, con puertas correderas y botones desgastados. Presioné el único botón iluminado. Sótano. El elevador bajó con un traqueteo grave, descendiendo más allá de lo que creía que existía bajo el hospital. Cuando se detuvo,
El aire era denso, como agua espesa. Las puertas se abrieron a un pasillo sin luces, iluminado apenas por lámparas parpadeantes incrustadas en el techo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el suelo era de baldosas resquebrajadas. En el fondo, una habitación. La reconocí sin haberla visto nunca. Entré. En el centro había una silla, la misma de siempre, rodeada de espejos antiguos. 8 espejos de cuerpo entero, dispuestos en círculo. Todos reflejaban algo diferente. En uno me vi de niño, temblando de miedo. En otro, vestido con bata blanca como un paciente. En otro más, no había nada, excepto la figura. Ella, Clara, parada en silencio, con la mirada triste y el rostro sucio, sosteniendo algo entre las manos. Un dibujo, el mismo de siempre. La figura sin rostro, pero esta vez, el rostro tenía ojos. Ojos humanos. Mis ojos. ¿Por qué no volviste por mí?, preguntó. No supe qué responder. Lágrimas caían por mi cara sin que me diera cuenta. Todo el peso del pasado me cayó encima como un techo podrido. Recordé sus gritos en la habitación contigua, yo tapándome los oídos. Recordé el doctor Serret diciéndome que me llevarían a casa, y yo saliendo sin mirar atrás. Y entonces, el techo empezó a temblar. Una vibración profunda, como si el edificio respirara. Los espejos comenzaron a vibrar. Las imágenes dentro se deformaban. En uno vi a mi madre llorando. En otro, al doctor Serret con los ojos arrancados. En otro, a mí, gritando dentro de una celda acolchada. Clara se desvaneció. En su lugar apareció la figura, más alta que nunca. No caminó hacia mí. No necesitó hacerlo. Estaba en todas partes. Dentro de los espejos. Dentro de mí. Y entonces lo vi. Lo que nadie creería. Vi la verdad. Yo nunca salí del pabellón 9. Nunca tuve esposa. Nunca tuve hijos. Nunca trabajé fuera de ese hospital. Todo lo que creía que era mi vida eran memorias construidas para proteger mi mente. La entidad, ese eco del dolor, había moldeado una ilusión perfecta para que nunca recordara lo que pasó realmente. Yo era el último paciente. El experimento final del doctor Serret. Un niño roto por la culpa, moldeado por el miedo, que fue dejado en el pabellón junto a su hermana. Ella murió. Yo sobreviví, pero no salí. Mi mente lo borró. La figura lo guardó. Me retuvo en un ciclo de olvido durante décadas, haciéndome creer que había escapado. Y ahora, el ciclo se rompía. La figura se inclinó hacia mí, no con violencia, no con odio, con compasión. Me ofreció su mano, y cuando la tomé, el hospital desapareció. Desperté en un cuarto blanco, solo, sin ventanas, sin puertas, y supe que no era un sueño. Estoy allí ahora, escribiendo esto en lo único que me han dejado, una pared blanca, con un clavo oxidado. Si alguien encuentra este relato, escúchame bien, nunca entres al pabellón 9, porque el hospital ya no está allí, está aquí, conmigo, y contigo. Si escuchas tu nombre cuando no hay nadie, gracias Dark, por permitirme contar mi historia, o lo que queda de ella. Si algo de mí sigue vivo, está en estas palabras. Y si alguna noche, mientras duermes, escuchas un golpeteo suave en tu armario, no lo abras. No soy yo. Es ella, la que espera. Relato 2. No estaba solo en el hospital de la colina. Hola Dark. Me llamo Elder Ribeiro. Soy de Vila Nova de Gaia, en Portugal. Y antes de comenzar, quiero decirte que admiro profundamente tu canal. Siempre pensé que estas historias eran exageradas, hasta que viví una propia. Lo que voy a contar ocurrió hace solo unos años. Me cambió. Lo que vi en ese hospital abandonado no tiene explicación lógica, y al final del relato, te diré exactamente qué fue. Soy fotógrafo. Me especializo en arquitectura urbana, sobre todo en estructuras abandonadas. Me fascinan los lugares donde el tiempo parece detenido, donde las paredes aún guardan la historia de quienes estuvieron allí. Es un trabajo solitario, sí, pero también profundamente emocionante. En octubre de 2019,
recibí una recomendación de un colega francés que me habló de un lugar único. El antiguo Hospital Militar de la Colina, cerrado desde los años 70. Según él, estaba bien conservado, poco explorado y rodeado de un bosque espeso que lo aislaba completamente. El tipo de sitio que solo aparece una vez en la vida. Ubicado cerca de la frontera con España, en una zona montañosa de difícil acceso, el hospital había sido utilizado durante la dictadura como centro de recuperación para soldados heridos y, según algunas versiones, como instalación de interrogatorios clandestinos. Todo eso lo hizo aún más atractivo para mí. Preparé mi equipo: cámara, trípode, linterna frontal, baterías de repuesto y una grabadora de sonido. Llegué a la zona en coche y caminé cerca de 1 hora montaña arriba hasta encontrar la entrada, casi oculta por la vegetación. La fachada, aunque derruida, aún conservaba el letrero de metal oxidado: Hospital Militar da Colina, fundado en 1931. Había silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos, solo viento. Entré. Lo primero que me llamó la atención fue lo intacto que estaba todo. A pesar de estar abandonado hacía más de 40 años, muchas habitaciones conservaban mobiliario, escritorios, camas metálicas, archivadores, hasta botellas de medicamentos rotas por el suelo. Tomé algunas fotografías del pasillo central, donde la luz filtrada por los vitrales rotos creaba un efecto dramático. Estaba encantado. Caminé por las salas laterales, fotografiando quirófanos, salas de espera, escaleras cubiertas de moho. No sentía miedo, sino una extraña calma, hasta que llegué a la planta baja. Allí encontré una puerta más pequeña, oculta tras una cortina de hierro doblado. No estaba en el plano que había consultado. Al abrirla, descubrí una escalera que descendía hacia un nivel subterráneo. Me detuve. El aire que salía de allí era diferente, más húmedo, más denso, casi eléctrico. Pero bajé. La linterna iluminó un pasillo estrecho, flanqueado por puertas de madera reforzada. Algunas tenían placas con nombres de pacientes, otras, símbolos médicos antiguos. En la tercera puerta, encontré algo que me detuvo. Una fotografía enmarcada y clavada a la pared. Estaba cubierta de polvo. La limpié. Era la imagen de un grupo de enfermeros. En el centro, un doctor alto, calvo, con una sonrisa antinatural. En la parte inferior estaba escrito: Equipe do Bloco E, 1969. Ese nombre no aparecía en ningún registro. Bloco E. Apenas di un paso más, la linterna comenzó a parpadear. Pensé que era un fallo de batería, así que saqué la de repuesto, pero también falló. Entonces escuché un sonido, ligero, como uñas sobre metal. Me quedé helado. Lo escuché de nuevo, más cerca. Venía del final del pasillo. Apreté la grabadora y dejé que registrara el audio. No podía ver nada, pero juraría que algo respiraba allí abajo. No era un animal, no era humano. Era algo entre ambos. Una respiración larga, arrastrada, como si algo dormido despertara al sentirme. Decidí no correr. Caminé hacia atrás, con cuidado, hasta alcanzar la escalera. Mientras subía, sentí una presión en el pecho, como si alguien, o algo, estuviera justo detrás de mí, observando cada paso que daba. Salí a la planta superior y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía como un tambor, pero en lugar de irme, cometí un error. Revisé la grabación, y lo que escuché me dejó paralizado. Una voz, justo antes de que yo empezara a retroceder, susurraba algo en portugués antiguo, difícil de entender, pero lo logré descifrar tras repetirla varias veces. Ainda estás aquí, como antes. Aún estás aquí, como antes. Volví a mirar la fotografía del Bloco E. Amplié la imagen con mi cámara, y allí, en la esquina derecha, estaba yo, parado al fondo, con mi chaqueta, mi rostro, mi cámara, tomada 50 años antes de que yo naciera. Después de ver esa fotografía, no supe qué pensar. Me senté en el suelo, en medio del polvo y los escombros, tratando de controlar la respiración. No podía haberme visto allí. No era posible. Pero la imagen estaba clara, nítida, y aunque se trataba de una copia en blanco y negro deteriorada por los años,
El rostro era el mío. Decidí marcharme. Ya había pasado mucho tiempo en ese lugar y la tensión me empezaba a afectar. Subí por la escalera principal con las piernas aún temblorosas, pero al llegar al vestíbulo, noté que algo no iba bien. La luz había cambiado. Cuando llegué al hospital, la luz del atardecer teñía todo de un color anaranjado apagado. Pero ahora, el tono era plomizo, más apagado aún, casi azul, como si hubiese anochecido repentinamente sin que me diera cuenta. Miré el reloj, y ahí vino el segundo golpe. Marcaba las 15:12, exactamente la misma hora que tenía cuando lo consulté antes de bajar al subnivel. No había avanzado ni un minuto. Pensé que tal vez el reloj se había detenido. Pero al encender el teléfono, la pantalla también marcaba las 15:12. Sentí un nudo en el estómago. Apuré el paso hacia la salida. Crucé el portón corroído. Descendí el sendero entre arbustos y árboles. Y cuando llegué al coche ya no había señal de red. El mundo se sentía suspendido. En casa, intenté olvidar el asunto. Analicé las fotos, revisé los audios, pero no encontraba explicación lógica. A la mañana siguiente, decidí investigar el pasado del hospital con más profundidad. Necesitaba entender si esa imagen podía haber sido manipulada o si había alguien más con un parecido inquietante. Busqué en archivos digitales, foros de exploradores urbanos, registros antiguos. Nada. Nadie hablaba del Bloco E. Ningún documento oficial hacía referencia a él. Era como si esa parte del hospital nunca hubiese existido. Hasta que encontré una entrada en un foro cerrado, publicado por un usuario anónimo en 2011. Solo decía: a los que buscan el Bloco E, hay cosas que no deben ser vistas. Nadie recuerda a los que bajaron 2 veces. Y debajo, una imagen borrosa de un plano antiguo del hospital. El Bloco E estaba marcado con tinta roja. Subsuelo, zona restringida. Volví a revisar las fotos que había tomado, y en una de ellas, de forma casi imperceptible, vi lo que parecía una silueta en el fondo del pasillo del subnivel. No lo noté al captarla, estaba desenfocada, pero la forma era humana, alta, inmóvil, como si me hubiera estado mirando todo el tiempo. Aumenté el brillo, el contraste, los detalles, y entonces lo que vi me heló. La figura no tenía rostro, ninguna facción, ningún ojo, solo una superficie lisa, como una máscara de cera derretida. Estaba de pie, en el umbral de una de las habitaciones del Bloco E, con los brazos a los costados, como si aguardara algo, o a alguien. Esa noche no dormí. La imagen no se iba de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, la figura estaba ahí. No se movía, no hablaba. Solo me observaba con ese rostro ausente, lleno de presencia. Días después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era solo una palabra: Volta. Volver. Nunca había compartido mi número con nadie relacionado con el hospital. No tenía forma de saber quién lo había enviado. Pero lo peor fue lo siguiente. Al revisar el historial de llamadas, descubrí una llamada saliente que no recordaba haber hecho, justo el día anterior. Duró 41 segundos. Destino: un número con prefijo internacional de Portugal, pero no coincidía con ninguna región activa. Era un número que no debería existir. Volver. No quería hacerlo, pero sabía que no tenía opción. Algo en ese hospital me había reclamado, algo que no se detendría hasta que yo regresara. Volví a empacar mi equipo, pero esta vez llevé algo más: una cámara de visión nocturna, una linterna ultravioleta y una pequeña cruz que pertenecía a mi abuela. No era creyente, pero en ese momento, cualquier protección era bienvenida. Me despedí de mi gato como si no fuera a volver, y tal vez, en parte, sabía que así sería. Conduje al amanecer en completo silencio. Las montañas parecían más altas, el bosque más denso, y al llegar al hospital, todo estaba igual, exactamente igual. Pero había algo nuevo, una marca en la puerta del hospital, dibujada con ceniza o carbón, un símbolo que jamás había visto antes. Un círculo con una línea vertical atravesándolo y 3 puntos dispuestos como un triángulo invertido. El aire olía a humedad y a memoria. Entré. Y esta vez bajé directamente al Bloco E.
El descenso al bloque E esta vez fue distinto. No había tensión. Había certeza. Certeza de que algo me esperaba allí abajo. Algo que conocía cada paso que iba a dar. La linterna frontal arrojaba una luz blanquecina que revelaba cada rincón del pasillo angosto. La humedad en las paredes parecía respirar conmigo. A cada metro que avanzaba, los sonidos del exterior se desvanecían, como si el mundo se cerrara lentamente detrás de mí. Pasé la puerta donde colgaba la fotografía del equipo médico. Ya no estaba. Solo quedaba la marca clara en la pared, como si alguien la hubiese arrancado con rabia o prisa. Frente a ella, el suelo estaba cubierto de papeles húmedos, muchos con escritura ilegible, excepto uno. Un informe clínico fechado en 1970. Nombre del paciente: H.R. Edad: 10 años. Síntomas: episodios de disociación, lenguaje en reversa, fijación con reflejos y figuras sin rostro. Observación final: escribe palabras en idiomas no identificados. No responde a estímulos normales. Tiene episodios en los que parece vernos, como si estuviésemos detrás de un vidrio. Dice que ya ha vivido esto. Mi corazón se detuvo por un instante. H.R. ¿Eran mis iniciales? No podía ser. Nací en 1987. ¿Cómo podía haber un expediente con mis iniciales, mis síntomas, y con descripciones tan específicas? Caminé más profundo. Las habitaciones a ambos lados del pasillo estaban vacías, aunque algunas tenían restos de camillas oxidadas, cintas de cuero colgando de las paredes, e incluso espejos quebrados tapados con sábanas amarillentas. Me detuve frente a una puerta de metal más gruesa que las otras. No tenía número, solo una ranura a la altura de los ojos, como si fuese una celda de aislamiento. Estaba entreabierta. La empujé. Dentro, el aire era aún más frío. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados a mano. Algunos eran círculos concéntricos, otros, ojos deformes. Pero uno se repetía más que los demás. Una figura alargada, sin rostro, con brazos que descendían hasta el suelo. En el centro de la habitación, había una silla metálica apuntando hacia un espejo roto, y al pie de la silla, una caja de madera antigua, con una cerradura oxidada. Me agaché y con cuidado la abrí. Dentro, había una cinta de casete, no una moderna. Una de las grandes, de carrete, como las que se usaban para grabaciones clínicas en los años 60. Tenía una etiqueta escrita a mano: Saison 4, Elder. Mi nombre. No sabía cómo era posible, pero ya nada me parecía sorprendente. Saqué mi grabadora de campo, que por suerte aceptaba adaptadores antiguos, y la conecté. Presioné play. La cinta comenzó con un chirrido grave, como si algo viejo despertara. Luego, una voz de hombre. Tranquila. Profesional. Saison 4. Paciente Elder Ribeiro. El niño repite que no pertenece a este tempo. Dice que ha regresado para corregir un error. Se rehúsa a decir cuál. Afirma haber estado aquí antes, incluso antes de nacer. La cinta continuó con unos segundos de silencio. Luego, mi voz. O una voz muy parecida a la mía, de niño. Ele non sabe, mas ele vai voltar. Eu vou ver ele de novo. Él no lo sabe, pero va a volver. Lo veré otra vez. La voz era suave, casi hipnótica, y aunque no recordaba haber dicho eso jamás, algo en mi interior lo reconoció. El espejo frente a mí vibró ligeramente. Me levanté, hiperventilando. Sentía que algo iba a ocurrir. El ambiente se cerraba, como si el aire mismo se convirtiera en concreto. Entonces, lo vi. En el espejo, parado detrás de mí, estaba él, la figura sin rostro. No me moví, no porque no quisiera, sino porque no podía. La figura permanecía inmóvil, pero su presencia se sentía como una presión inmensa sobre mi espalda, como si el espejo fuese una membrana entre dos mundos, y él estuviese a punto de atravesarla. Mi reflejo comenzó a distorsionarse. Mi rostro se alargaba. Mis ojos desaparecían. Y mi propia boca comenzó a abrirse de forma antinatural, como si una segunda voz quisiera salir de allí. Cerré los ojos, y en la oscuridad, escuché: «¿Aún estás aquí?». Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo,
Mi cámara caída a un lado, la grabadora apagada, el espejo completamente entero, sin señales de vibración. La puerta cerrada tras de mí, pero no había soñado. La cinta aún estaba en mi mano, y mi grabadora aún tenía la voz grabada. Afuera ya era noche cerrada, pero el reloj marcaba otra vez las 15:12. Esa noche dormí en el coche. No tuve valor de conducir por las curvas de la montaña en ese estado. Cerré las puertas, cubrí las ventanas con una manta y traté de convencerme de que nada de lo que viví era real. Pero la grabadora aún reproducía mi voz infantil y la cinta seguía girando en mis manos. A las 3:42 de la madrugada me desperté con un sobresalto. No por un ruido, por una sensación. Algo me observaba. Me giré hacia la ventana trasera y aunque no había luz, vi una silueta. Alta, inmóvil, a centímetros del vidrio. Su contorno era apenas visible contra la oscuridad del bosque. No tenía rostro. No necesitaba tenerlo. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Cuando los abrí, no estaba. Pero su marca ya había quedado en mí. Al amanecer, conduje de regreso a Vilanova de Gaia con el corazón en carne viva. Pensaba que, al alejarme del hospital, todo volvería a la normalidad, que bastaba con escapar físicamente de ese lugar. Pero me equivoqué. Esa misma tarde, al entrar en mi casa, noté algo extraño en el aire. No era el olor ni la temperatura. Era la sensación de que alguien ya había estado allí, como si la casa me reconociera, pero no me recibiera. En la cocina encontré una hoja en el suelo, un dibujo infantil, hecho con crayón rojo, la figura sin rostro. Debajo, 2 palabras escritas con letra infantil: Benvindo de volta, benvindo de volta. Mi cuerpo se congeló. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Había sido yo? ¿Había traído algo conmigo? Me negaba a aceptarlo, pero cada rincón de mi casa parecía murmurar la misma idea. No estás solo. Intenté dormir, pero los sueños me arrastraron como un río negro. Soñé con corredores infinitos, con voces en idiomas olvidados, con una camilla metálica que giraba lentamente bajo una luz parpadeante. Y en el fondo de cada sueño, una habitación, siempre la misma. Blanco sucio, olor a desinfectante viejo, un espejo enorme cubierto por una sábana manchada, y una voz, suave, lejana, que decía: «Él no sabe o que fez. Él no sabe lo que hizo». Me levanté sudando, con el cuerpo entumecido y la garganta seca. En el suelo, a los pies de mi cama, había otro dibujo. Esta vez era una camilla. Sobre ella, un cuerpo, sin rostro, con mi nombre escrito en el pecho. Ya no podía fingir que esto era psicológico. Esto era algo más, algo que se había pegado a mí desde el momento en que puse un pie en aquel pasillo. Una herida abierta en el tiempo que no se cerraba. Decidí hacer una consulta con una mujer mayor que muchos conocían en Oporto como a Señora Elvira. No era médium ni bruja, era historiadora de lo oculto, especialista en arquitectura simbólica y hospitales abandonados. Cuando le conté lo que viví, no se sorprendió. Solo asintió, como quien escucha una historia repetida. «O Hospital da Colina non foi construído apenas para curar corpos», me dijo. «Fue un espello, un lugar onde a mente e o tempo se quebraran». Le mostré las fotos, el audio, el dibujo. Ella se detuvo frente a uno de los símbolos que aparecían en la pared del bloco E. El círculo atravesado por una línea y los 3 puntos. «Ese símbolo representa uma âncora espiritual», explicou. «Foi usado por ordens experimentais para aprender consciências, não corpos. O que viste não é um fantasma. É uma repetição, um ciclo quebrado. E você faz parte disso. Tragué saliva. Pregunté se era possível romper esse ciclo, liberar la conexión». Ela me miró con una mezcla de compasión y advertencia. La única manera de salir es lembrar, recordar. Pero recordar que las piezas comenzaban a unirse en mi mente. Las fechas, los nombres, los símbolos, los ecos. Todo apuntaba a un momento de mi infancia que siempre me pareció confuso. Una semana completa que pasé en un hospital cuando tenía 7 años, tras una fiebre prolongada.
Mi madre siempre decía que fue en Lisboa, pero nunca hubo fotos, ni recuerdos nítidos, solo sombras. Decidí revisar cajas antiguas en la casa de mis padres. En un álbum olvidado, entre hojas amarillentas, encontré una fotografía. Era yo, niño, sentado en una camilla, y detrás, una placa en la pared. Bloco E, no en Lisboa, en el Hospital da Colina. Había estado allí antes, no una, sino 2 veces. Y ahora, una tercera. Volver al Hospital da Colina por tercera vez no fue una decisión, fue una urgencia. Una necesidad que se me incrustó en la garganta como un anzuelo invisible. No podía escapar. No quería. Porque ahora, más que miedo, sentía algo distinto. Una deuda. El bosque que rodeaba el hospital parecía más cerrado. Los árboles se inclinaban como si intentaran detenerme. La niebla se aferraba al suelo con una densidad antinatural. El silencio era absoluto, como si el lugar ya supiera que iba a regresar. Al cruzar el portón oxidado, el mundo cambió. Ya no era el edificio abandonado y carcomido que recordaba. La fachada parecía más intacta, menos destruida. Las ventanas, algunas cubiertas aún por cortinas polvorientas, reflejaban una luz tenue y azulada que no venía del cielo. Era como si el hospital respirara. Atravesé el vestíbulo sin detenerme. Pasé por los mismos pasillos, ahora revestidos con mosaicos limpios, como si el tiempo retrocediera a cada paso. O yo estuviera caminando dentro de una reconstrucción mental, o espiritual. La puerta que llevaba al bloco E no estaba oculta esta vez. Estaba abierta. Una lámpara parpadeante en lo alto arrojaba un pulso regular sobre la escalera. Bajé con cuidado, sintiendo que cada peldaño me alejaba más del mundo físico. A mitad de camino, escuché pasos. No los míos. Pasos suaves, rítmicos, como si alguien descendiera por otra escalera paralela, sincronizado conmigo. Me detuve. Los pasos también. Seguí. Y ellos también. Pero no había nadie. Al llegar al pasillo del subnivel, vi algo que no esperaba. Luz. Una luz cálida y artificial, como la de un hospital en funcionamiento. Las paredes estaban pintadas de blanco, no gris verdoso como antes. Las puertas numeradas, todas cerradas, con placas doradas. El letrero al fondo decía claramente: Sesiones terapéuticas, sala 3. Entré, y allí estaba la habitación, la misma de mis sueños, la camilla metálica, el espejo cubierto, el suelo de baldosas. Todo estaba en su lugar, pero esta vez no estaba solo. En la esquina, una mujer. Cabello gris recogido, bata blanca, rostro arrugado. Me miró con una tristeza infinita. «Você voltou», susurró, como si hablara con un fantasma. «¿Qué me você?», pregunté, aunque la voz me temblaba. Ella se acercó lentamente, sin perder el contacto visual. Tenía los ojos húmedos. «Eu cuidei de você quando ninguém mais quis. Você ficava aqui, desenhando, falando com o espelho, e dizia sempre a mesma coisa: ele vai voltar». Senti um vértigo intenso. Las paredes parecieron curvar-se levemente. Me aferré a la camilla. «¿Qué fue lo que me pasó aquí?». La mujer señaló el espejo. «Você precisa lembrar». Me acerqué. Con manos temblorosas, retiré la sábana. Mi reflejo estaba allí, normal, cansado, pero no solo. A mi lado, en el reflejo, un niño. Yo, con 7 años, con la misma camiseta con la que aparecía en la foto del álbum de mis padres. Me miraba con tristeza, y detrás de él, la figura, alta, silenciosa, sin rostro. Mi reflejo adulto se giró para verla, pero yo no. Solo el reflejo la reconocía. Toqué el cristal, y entonces todo se quebró. Una oleada de imágenes, como una explosión de memoria comprimida, me invadió. Fragmentos que no recordaba, voces, gritos, una sala blanca, mi madre llorando, un médico sujetándome, una mujer arrastrando un espejo, y yo gritando: «Está detrás de mí, ¿no lo ven?». Recordé todo. Fui internado allí por semanas debido a episodios de pánico. Decía ver cosas.
Hablaba con alguien que se reflejaba en los espejos, pero no existía en el mundo real. Los médicos pensaron que era esquizofrenia infantil, pero no era eso. Era él, la entidad. Una presencia que se manifestaba en los reflejos, alimentándose del miedo, del abandono, de las mentes fracturadas. No buscaba poseer, buscaba persistir, y había encontrado en mí un punto débil, un ancla. Los doctores, incapaces de comprender lo que pasaba, sellaron el bloco E. Lo cerraron, me dieron de alta tras semanas de tratamiento, y me dijeron que fue solo una fiebre. Pero no fue fiebre, fue una puerta abierta, y nunca se cerró. Caí al suelo. La mujer ya no estaba. El espejo, agrietado, y en el reflejo, solo él, más cerca que nunca. Su brazo comenzó a alzarse, lentamente, y apuntó hacia mí. La figura me apuntaba desde el espejo. Su brazo alzado, delgado como ramas secas, temblaba levemente al extenderse hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentía su mirada clavada como una cuchilla. Me levanté lentamente del suelo. El aire era tan espeso que costaba respirar. Di un paso atrás, pero el reflejo no me imitó. Se quedó allí, inmóvil. Mi propio reflejo ahora le pertenecía. Mis gestos, mis movimientos, no eran míos. Era como si hubiese quedado atrapado en el otro lado del cristal. Y él, esa cosa, ocupaba mi lugar. Entonces lo entendí. Esa entidad no era una presencia externa, no en el sentido tradicional. Era un residuo, una memoria viva, un fragmento de conciencia que quedó anclado al bloco E a través de mí. Yo lo había creado, con mi miedo, con mi olvido, con mis intentos de escapar de lo que viví siendo niño. En ese hospital, durante semanas, fui sometido a tratamientos que jamás debieron existir. Terapeutas sin rostro, salas sin relojes, espejos en cada habitación. Intentaban reintegrar niños con traumas severos. Pero lo que hicieron fue romper algo más profundo. Y lo vi. Vi la escena que mi mente había enterrado durante décadas. Yo, con 7 años, frente a un espejo, a solas. Me obligaban a repetir frases, a observar mi propio reflejo durante horas. Hasta que un día, el reflejo ya no era yo, era él. El reflejo tomó vida propia. Comenzó a moverse sin mí, a gesticular sin razón, a sonreír cuando yo lloraba, a mirarme cuando cerraba los ojos. Y lo peor era que los médicos también lo veían. Por eso cerraron el bloco E. Por eso borraron los registros. Por eso mi familia jamás volvió a hablar del tema. Me sacaron de allí con la promesa de nunca volver. Pero el reflejo se quedó, esperando. Durante años, se alimentó de todos los ecos de ese lugar. De otros que bajaron, de otros que lo vieron en los cristales rotos o en charcos de agua estancada. Hasta que volví. Y entonces, despertó. El espejo comenzó a vibrar, y en un instante, la figura atravesó el cristal. Pero no con violencia, no con rabia. Lo hizo como si simplemente regresara a casa. Me tomó del brazo, y en ese momento, lo vi todo. Vi cada paciente olvidado, cada experimento, cada niño perdido en los corredores del bloco E. Vi mi rostro multiplicado 1000 veces, en 1000 reflejos distintos, todos atrapados en bucles infinitos. Vi mi versión de 7 años llorando, pidiendo perdón. Y finalmente, vi lo que siempre estuve evitando. Vi mi muerte. No una muerte física, sino una ruptura definitiva de la conciencia. Mi mente colapsando sobre sí misma. Supe, en ese momento, que nunca había salido de allí. Todo lo que viví después, mi carrera como fotógrafo, mi casa, mis recuerdos adultos, eran construcciones artificiales, capas que el reflejo me permitió crear para mantenerme funcional, pero no eran reales. Yo seguía allí, en esa sala, en esa silla, mirando un espejo, y ahora, tú estás conmigo. Sí, tú, el que escucha, el que lee, el que mira su reflejo con curiosidad cada noche. Él también te observa. Desde el otro lado, esperando que parpadees,
esperando que lo olvides, porque cuando lo hagas, entrará. Y cuando lo veas por primera vez, será demasiado tarde. Gracias, Dark, por dejarme contar mi historia, aunque ya no sé si fue mía o si siempre fue de él. Y si alguna noche ves tu reflejo sonreír sin motivo, no sonrías de vuelta. Relato 3. La última planta del sanatorio de montaña. Me llamo Jacinta Olivella. Tengo 71 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Ordino, en Andorra. Te sigo desde hace tiempo, y hoy decidí compartir algo que llevaba años enterrado. No busco convencer a nadie, solo necesito sacar esto de mí, porque hay lugares donde el tiempo no pasa, y donde lo que quedó atrapado aún respira. Durante casi 4 décadas trabajé como enfermera en el antiguo Sanatorio de Laval, un centro médico enclavado en las montañas, que operó hasta mediados de los años 80. Era un edificio imponente, con fachada de piedra, ventanales al bosque y tejado de pizarra negra. Se construyó para tratar enfermos de tuberculosis, pero albergó muchas más dolencias y muchos más secretos. Mi historia no ocurrió en los primeros años, ni durante mi juventud. Fue al final, en 1985. El sanatorio estaba en proceso de cierre. La planta baja aún recibía pacientes terminales, pero los pisos superiores ya habían sido desalojados. Las autoridades querían trasladar todo al nuevo hospital de Escaldes, y el edificio iba a quedar como archivo histórico. Yo me ofrecí como voluntaria para supervisar el inventario de la planta 4, la última y más alta. Un lugar que siempre había tenido fama de especial. Allí se alojaban, décadas atrás, los casos más complejos. Pacientes que no solo sufrían de pulmón, sino también de mente. Gente con delirio, demencia o episodios inexplicables. Era un ala aislada del resto, con ventanas enrejadas y pasillos más estrechos. Nadie subía allí desde los años 70. Aquel día fui sola. Subí las escaleras despacio, con las llaves en la mano y una linterna colgando del cuello. La luz eléctrica apenas llegaba a ese nivel, y todo tenía un olor agrio, una mezcla de humedad estancada y madera vieja. El pasillo principal estaba en penumbra. Las puertas numeradas tenían placas oxidadas, y los nombres de los pacientes ya se habían borrado con los años. Llevaba una lista. Debía revisar los armarios, registrar el mobiliario y asegurarme de que no quedasen documentos personales. La primera habitación estaba vacía, salvo por una cama metálica sin colchón y una mesita con una Biblia cubierta de polvo. La segunda tenía una silla volcada y marcas en las paredes, como si alguien las hubiese arañado. La tercera me hizo detenerme. Dentro había una camilla con correas. Eso no era inusual en esa planta. Lo que lo fue es que alguien la había cubierto con una manta blanca, una manta limpia. Eso no debería estar allí. Me acerqué con cautela, tiré de la tela, y solo había un bulto de almohadas. Pero junto a la cabecera había algo más inquietante. Un cuaderno. Estaba húmedo, amarillento, con la tapa doblada. Lo abrí. Páginas escritas con letra irregular, temblorosa. Frases sin sentido, dibujos de ventanas, figuras de sombras y un mensaje repetido una y otra vez. Yo no estoy solo. Seguí pasando las páginas, cada una más alterada. Tinta corrida, frases en catalán arcaico, gritos escritos en mayúsculas. Al final, encontré algo que me erizó la piel. Mi nombre. Jacinta me observa, pero no me ve. Tuve que sentarme. No entendía cómo era posible. Jamás había subido antes a ese cuarto. No conocía a ninguno de los antiguos pacientes de la planta 4. No había razón para que alguien supiera mi nombre, pero ahí estaba, escrito al menos 3 veces. Guardé el cuaderno en mi bolso y salí de la habitación. El pasillo estaba más oscuro que antes. Escuché un golpeteo. Venía del fondo, de la sala de hidroterapia, que llevaba cerrada desde 1974, cuando una paciente murió ahogada en extrañas circunstancias. Me acerqué despacio. El sonido era claro, constante,
Algo golpeaba la pared con regularidad, como si una mano frágil golpeara desde dentro. Toqué la puerta. Estaba cerrada. La abrí con una de las llaves maestras. Dentro, nada. Solo oscuridad, una bañera oxidada y los azulejos resquebrajados por la humedad. Entonces se apagó la luz. La linterna cayó al suelo. En medio de la penumbra, escuché una voz susurrar mi nombre. Claramente, desde muy cerca. Jacinta. No pude moverme. El aire se volvió espeso. Todo mi cuerpo se tensó. Y en el reflejo de los vidrios rotos, vi a alguien detrás de mí. Me giré bruscamente, con el corazón golpeando como un tambor. La linterna rodó por el suelo, proyectando haces de luz que giraban como cuchillas sobre los muros manchados. No había nadie, pero la voz la había escuchado. No era producto de la imaginación. Recogí la linterna y salí tambaleándome al pasillo. El silencio era absoluto, tanto que podía oír el leve zumbido de mis propios oídos. Me apoyé en la pared y traté de controlar la respiración. El aire tenía ahora un sabor metálico. No sabría describirlo de otra manera, como si el tiempo mismo se oxidara allí dentro. Regresé a la primera habitación para recuperar el cuaderno, pero ya no estaba en mi bolso. Estaba de nuevo en la cama, abierto, en la misma página. Jacinta me observa, pero no me ve. Un frío me recorrió la espalda. Me negaba a creer que algo sobrenatural estuviera ocurriendo, así que intenté buscar explicaciones racionales. Tal vez estaba más cansada de lo que pensaba. Tal vez alguien había querido jugarme una broma. Pero en la planta 4 no había nadie más. Era imposible. Continué con el inventario, solo por cumplir. Anoté armarios vacíos, escritorios desvencijados, camas oxidadas. No me detuve a leer más notas ni revisar papeles. Solo quería terminar. Pero al llegar a la última habitación del ala norte, noté algo extraño en el suelo del pasillo. Unas marcas de arrastre. Parecían recientes, como si alguien hubiese movido un objeto pesado, o como si algo hubiese sido arrastrado desde esa habitación. Seguí las marcas. Entraban y salían de la habitación 412, la más apartada de todas. Era una estancia que siempre estuvo cerrada con doble llave por razones de seguridad, según decía la antigua directora. En los años 70, se rumoreaba que una paciente allí había enmudecido durante meses y que una noche comenzó a hablar en una lengua desconocida, gritando nombres que nadie comprendía. Pero la puerta estaba abierta. Dentro, el mobiliario estaba intacto. Cama, armario, un crucifijo colgado en la pared. Lo inquietante fue que, sobre la almohada, había una muñeca, antigua, de porcelana cuarteada, con ojos que parecían seguirte. Esa muñeca era idéntica a una que yo había tenido de niña, exactamente igual. Mismo lazo azul, mismo vestido blanco. No había forma. Me acerqué y la tomé en las manos. La tela estaba limpia, sin polvo, como si alguien la hubiese colocado allí esa misma mañana. Cuando la giré, descubrí algo escrito en la base de porcelana. Mi nombre, con tinta negra. Jacinta. Solté la muñeca como si quemara. Sentí que la habitación giraba. Tuve que salir al pasillo a tomar aire, pero no llegué lejos. Al dar 2 pasos hacia la salida, escuché un sonido seco detrás de mí. Tac. Me giré. La muñeca había caído al suelo, pero estaba sentada, mirando hacia la puerta, y su cabeza estaba girada hacia mí. Corrí. Salí de la habitación, crucé el pasillo y descendí un piso con las piernas temblorosas. Llegué a la planta 3 sin aliento. Me senté en las escaleras, con el corazón a punto de estallar. Allí estaba Marta, la celadora de noche. Al verme pálida, se acercó de inmediato. Jacinta, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? No supe qué decir. Solo logré soltar. ¿Tú sabías que mi nombre estaba escrito en una muñeca en la planta 4? Marta me miró sin entender. ¿Qué muñeca? Una de porcelana, en la habitación 412. Ella frunció el ceño. La 412 fue clausurada hace años. Se vació completamente. Pues alguien la ha reabierto, y la muñeca que hay allí tiene mi nombre. Marta bajó la voz, como si no quisiera que las paredes escucharan. Jacinta,
Hace años, antes de que tú llegaras aquí, hubo una paciente en esa habitación. Una mujer mayor, con episodios de lucidez intermitente. Decía que una enfermera venía a visitarla en sueños. Siempre decía tu nombre, siempre el mismo. Jacinta me cuida, Jacinta me ve. ¿Cómo es posible? Yo aún no trabajaba aquí. No sé, pero esa mujer falleció una madrugada. Y antes de morir, escribió algo en el muro con su propia sangre. Tragué saliva. ¿Qué escribió? Marta me miró muy seria. Nos volveremos a ver en la última planta. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cocina, con una manta sobre los hombros, el cuaderno sobre la mesa y la linterna encendida, como si temiera que, al apagarla, todo volviera. A cada rato, miraba el reloj, esperando el amanecer, pero las horas pasaban lentas, como si algo intentara alargar la noche. Revisé el cuaderno una vez más, no por curiosidad, por necesidad. Había cosas que no había visto antes. Algunas palabras estaban escritas entre líneas, tan pequeñas que parecían grabadas con una aguja. Usaban una mezcla de catalán antiguo y símbolos que me costó entender, pero una frase se repetía en varios márgenes. Recorda qui eres, lembra que meras. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Volvería. Sabía que no debía hacerlo. Marta me lo había dicho sin decirlo. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Pero yo no podía. Había algo allí arriba que no solo me llamaba, sino que me conocía. Llegué al sanatorio con la primera luz del día. Subí directamente por las escaleras. Las plantas inferiores estaban en silencio. La planta 4, aún más. No hacía frío, pero al cruzar el umbral del último piso, una ráfaga helada me envolvió como un sudario. Las luces del pasillo parpadeaban, pero no eran eléctricas. No había luz eléctrica en esa planta desde hacía años. Aún así, una luminiscencia grisácea iluminaba el corredor como una neblina espesa. Me acerqué a la habitación 412. La puerta estaba entreabierta, y alguien había escrito algo en la parte interior, con letras negras enormes. Ella ha vuelto. Dentro, la muñeca ya no estaba en la cama. Estaba sentada en la silla frente al espejo. Su rostro había cambiado. Sonreía, y sus ojos estaban cerrados. El espejo no reflejaba la habitación, reflejaba un lugar distinto. Un pasillo limpio, iluminado por lámparas modernas, con enfermeras de uniforme blanco caminando de un lado a otro. Al fondo, una mujer mayor, yo, sentada en una silla de ruedas, mirando fijamente al frente. Mi corazón se detuvo. Me acerqué más. Vi mi rostro reflejado, pero no era el de ahora. Era más joven, como hace 30 años. Vestía un uniforme antiguo, el mismo que usábamos en los años 70. En mis manos sostenía un cuaderno, el mismo cuaderno. Y detrás de mí, en el reflejo, alguien se levantaba lentamente de una cama. Una figura delgada, con una bata gris, descalza. El cabello lacio le caía sobre el rostro. No tenía ojos. Su boca era solo una línea cosida. Ella se acercó al espejo desde dentro, y en el reflejo me susurró algo. Pero no lo escuché. No podía oír nada. Solo sentía un zumbido grave en los oídos, como si el sonido se hubiera ido del mundo. Entonces el espejo se agrietó. No se rompió. Solo se partió al centro, como una línea recta que dividía mi reflejo de mí. La muñeca cayó de la silla, y en el suelo, con letras marcadas en la cerámica sucia, apareció una nueva frase, escrita como con ceniza. Recuerda lo que hiciste. Sentí un mareo. Me sujeté del marco de la puerta, y cuando parpadeé, ya no estaba en la planta 4. Estaba en otra sala, una de hospital, limpia, silenciosa. Las ventanas dejaban entrar una luz blanca, casi irreal. No sabía si era sueño o recuerdo, pero lo sentía real. Frente a mí, una mujer me miraba desde una camilla. Estaba pálida, frágil, y me llamaba con la voz entrecortada. «Jacinta, ¿me vas a dejar aquí?» Intenté responder, pero no pude. Mi voz no salía. Ella extendió una mano. Vi una pulsera en su muñeca. El nombre era familiar, muy familiar. R. Olivella.
Mi hermana muerta, la que desapareció cuando yo tenía 9 años y de quien nadie volvió a hablar jamás, la que según mi madre había muerto en un accidente. Ella estaba allí, esperando. Allí estaba ella, mi hermana. Después de más de 60 años, verla en esa camilla fue como un puñal lento entrando entre las costillas. El mismo cabello liso, el mismo lunar en la sien izquierda. Pero sus ojos eran los de alguien que nunca había dejado de esperar. Intenté tocarla, pero el mundo se deshizo en una vibración húmeda y lechosa. La habitación comenzó a desdibujarse y su rostro se fundió en el techo, en las paredes, en mis manos. Desperté en el suelo de la habitación 412, con la muñeca rota a mi lado. No supe cuánto tiempo había pasado. Al levantarme, supe que no había sido una alucinación. No del todo, porque ahora lo recordaba todo. Mi hermana Rosa desapareció cuando yo tenía 9 años. Eso fue cierto. Pero no murió en un accidente como me habían hecho creer. Fue internada. Sí, internada en el mismo sanatorio donde yo trabajé años después. Cuando niña, Rosa comenzó a mostrar comportamientos extraños. Hablaba con personas que no estaban allí. Escribía nombres antiguos, símbolos que luego vi tallados en la planta 4. Mis padres, desesperados, aceptaron la ayuda médica de una institución remota que trataba con métodos experimentales. No sabíamos entonces qué era este lugar. Yo misma estuve aquí. Lo había olvidado por completo. Mi mente lo había enterrado tan hondo que solo los susurros lo mantenían vivo. Vi un flash en mi memoria. Rosa siendo llevada por hombres de bata blanca. Gritaba mi nombre. Me aferré a su mano. Lloré, pero alguien me apartó. Me dijo que ella iba a estar bien, que pronto volvería. Nunca volvió. Y yo olvidé. No por voluntad. Me hicieron olvidarlo. Me hicieron repetir que Rosa se había caído por una ladera, que fue un accidente, que estaba en paz. Me lo dijeron tantas veces que lo creí. Y entonces, crecí. Estudié enfermería. Conseguí un trabajo en el sanatorio. ¿Coincidencia? No. Era un círculo. Un ciclo que nunca se cerró. Me senté en el borde de la cama. Todo estaba en silencio. El espejo ya no estaba agrietado. Solo mostraba una cosa. La planta 4, como era en 1961. Con pacientes caminando, enfermeras cruzando los pasillos, y una niña, yo, mirando desde la puerta de entrada. Detrás de esa niña, Rosa, sosteniéndola del brazo. Entonces, algo cambió. Una voz suave, femenina, inundó la habitación. No venía de ninguna parte concreta. Estaba dentro de mí. Ahora recuerdas, y el reflejo de Rosa sonrió. Las lágrimas me nublaron la vista. Perdóname, dije en voz baja. No sabía. Sabías, Jacinta, pero no podías ver. El espejo comenzó a llenarse de vapor, como si una niebla surgiera del otro lado, y sobre ese vidrio empañado se escribió una última frase, lenta y temblorosa. Ya no estoy sola. La luz de la sala parpadeó una vez más, y se apagó. Salí de la planta 4 sin mirar atrás. Bajé las escaleras con el corazón en paz. Por primera vez en décadas no sentía miedo, sino alivio. Cuando llegué a la entrada del sanatorio, el sol comenzaba a caer tras las montañas. El aire olía a resina y tierra mojada. Volví la vista una última vez al edificio. Las ventanas de la planta 4 reflejaban el cielo en tonos cálidos, y en una de ellas me pareció ver dos figuras, una mujer mayor y una niña, de la mano. Gracias, Dark, por permitirme contar esto. No sé si fue real, si fue una construcción de mi mente, o si fue una deuda de sangre que finalmente se saldó. Solo sé que desde aquel día puedo dormir con la puerta del armario abierta y con el espejo frente a mí, porque ahora, cuando me miro, ya no me veo sola. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda, los hospitales abandonados no olvidan. Sus paredes susurran lo que nadie se atreve a contar. Si alguna vez entras en uno, no respondas cuando oigas tu nombre. El próximo relato. Un grupo de amigos pasa la noche en un cementerio. ¿Sobrevivirán al amanecer?